a todos los compañeros que forman parte de este panel. Creo que fueron muy claras las intervenciones tanto del ingeniero Orduna como del compañero Gastón. Felicitarte a vos y a todo el equipo por la tarea que han desarrollado, que sé que fue muy intensa. Verdaderamente han trabajado no solamente en esta jornada, sino todo a lo largo, en la distinta jornada que realizó el observatorio para instalar o tratar de instalar en la agenda pública este tema tan importante para la Argentina y para la soberanía, que es sus cuencas del río Paraná y del río de la Plata. Y saludarle a todos los participantes, a todos y a todas, especialmente a los trabajadores, en virtud de que en los próximos días se conmemora un aniversario más de aquella gesta que transformó la agenda social, política de los trabajadores en los siglos posteriores. Especialmente a los trabajadores navales, a los trabajadores del movimiento obrero, diputados y senadores que están presentes y a todo el colectivo de la audiencia. Creo que el Canal Magdalena, por lo menos desde mi interpretación, de mi organización, instala la construcción por primera vez, después de 25 años, de un estatus colonial que vino, como lo planteaba Gastón, desde el Consenso de Washington. La verdad que, miren, nosotros desde hace 25 años venimos debatiendo este tema de la mal llamada hidrovía, o de la cuenca, o de los ríos. Y la verdad que muchísimos compañeros que planteaban la necesidad en ese entonces de que Argentina necesitaba transformar su agenda por las banderas de conveniencia, por el 817 de regulación de los puertos, por la importación de buques usados, etcétera, etcétera. Hoy están planteando mantener el mismo statu quo con la Bolsa de Rosario. La verdad que esto plantea una contradicción enorme en el colectivo nacional y popular. Pero creo que el Canal Magdalena plantea esa situación, ese escenario. Para mí es una de las grandes batallas que se tiene que ganar, que se tiene que consolidar para transformar no solamente la alternativa al canal Punta Indio o la alternativa al puerto de Montevideo o al trazado de las compañías transnacionales en virtud de la monopolización del comercio exterior, sino la vinculación con nuestro Atlántico, la vinculación con nuestras provincias patagónicas y nuestra Antártida, y generar toda una situación que se complementa, como lo dice el considerando de la convocatoria a la audiencia pública, con indefectiblemente la anexación a un proceso industrial del cual se tiene que capitalizar adecuadamente la toma de decisión respecto al Canal Magdalena. Este camino a la audiencia pública del 7 de mayo, creo que lo expresaron perfectamente bien, es no vinculante, se debatirá, se presentarán las argumentaciones que se tengan que presentar, pero que la verdad que el Canal Magdalena es una traza que ya está habilitada por la disposición 584 de fecha 17 del 7 del 2013, si mal no recuerdo, de la Secretaría de Puerto y Vías Navegables, donde está el informe del impacto ambiental, donde está el informe de prefectura, donde están todos los informes presentados a la administración del Río de la Plata. Entonces me parece que esa audiencia, que no es vinculante, será un proceso obligatorio en el marco de la ley, pero que no puede detener el proceso de licitación y adjudicación del dragado del Canal Magdalena para tener
desde esa herramienta una autonomía respecto a nuestra navegación. ¿Y por qué la importancia de esta situación? ¿Y por qué creo que rompe esa estigmación que veníamos teniendo desde ese consenso de Washington y los 10 mandamientos, donde entre ellos estaba el libre comercio, las privatizaciones, los ajustes fiscales, etcétera, etcétera? Tristemente conocido por el pueblo argentino, porque el ministro de Economía, Cavallo, lo llevó a la práctica fielmente. Y desde ahí venimos, desde esa situación. Los impactos fueron totalmente nocivos para el sector. Argentina se quedó sin una línea de bandera, se quedó sin la articulación de los puertos, se quedó sin industria naval y con una marinería que respondía a una legislación extranjera. Desde esa situación de dolor, de impacto tremendamente negativo, cuyo saldo después fue ese proceso que dije anteriormente de desindustrialización totalmente del país, venimos. Pero ese consenso de Washington además significaba eso que posteriormente se dio en términos de las decisiones en el año 95, con una extraordinaria vocación de romper esa situación allá por el 2005, precisamente en la ciudad de Mar del Plata, en la Cumbre de las Américas, donde ese conjunto de presidentes del Mercosur, Lula, Néstor, Evo, Correa, plantearon claramente la firme voluntad de que ninguno de los países miembros del Mercosur iba a firmar el Tratado de Libre Comercio porque significaba el certificado de defunción no solamente de la industria nacional, los costos y todo lo demás, sino era el certificado de defunción por lo menos para 2/3 de la comunidad argentina. Claro, después empezaron lo que todos conocemos, la desestabilización de todos los liderazgos de estos países a través de la lawfare o campañas de desprestigio o campañas de corrupción, todas operaciones mediáticas tendientes a sepultar definitivamente la intención que desde la perspectiva de el Mercosur retomara una senda que tenía que ver con el crecimiento y el desarrollo de nuestras naciones. En la complejidad que tiene el mundo y en la complejidad que tiene nuestra región hoy, con un presidente como Bolsonaro en Brasil, que está planteando la rebaja de aranceles, y eso significa lisa y llanamente de alguna manera retomar ese acuerdo de libre comercio, porque todos saben lo que significa la rebaja de aranceles contra los países centrales que tienen mucho más poder de fuego, mucho más tecnología y mucho más industrialización. Es de vuelta la interpretación de sostener un modelo de extranjerización de toda la primarización de la economía. Por eso me parece de una extraordinaria dimensión que Argentina en esta etapa de la historia necesita imprescindiblemente el canal Magdalena para vincular toda esa traza desde el Atlántico a las redes fluviales y fundamentalmente para diseñar un modelo de un proceso industrial para poder salir definitivamente o retomar el rumbo de una Argentina que tiene que ver definitivamente con un proceso de crecimiento y desarrollo en nuestro país, que no es posible sostenerlo con una Argentina extranjerizada
total y absolutamente y dependiente en el comercio exterior de los 5.000 unidades de transporte marítimo que llegan a nuestro país, de esos 18 puertos, cuyos 14 puertos son de las multinacionales, que responden a las multinacionales, donde 2 millones de camiones llegan a las zonas de esos vectores portuarios manejadas por las transnacionales, 350.000 vagones más o menos, y la Argentina se presta a consolidar un proceso también de contrabando que tiene que ver con la evasión y todas estas cosas que se denunciaron. La verdad que aún pesa sobre la Argentina esa tragedia que no lo hemos podido superar, que ha habido voluntad, gesto, convicción desde el movimiento nacional y popular, es cierto, pero no alcanza. Está llegando la hora porque esta situación de la pandemia lo exige, de que así sea, de que Argentina tome decisiones en función de lo que debe ser la voluntad política de un gobierno nacional y popular que no llegó para sostener el mismo statu quo del consenso de Washington o de aquello que denunciamos permanentemente como el genocidio de la industrialización y del comercio exterior que significó los 90. Argentina, después de 25 años de ese proceso, debe tener una clara visión, una clara interpretación y contextualización de lo que es el mundo, lo que es la región y las potencialidades que tiene Argentina, y que realmente de toda esta situación de las cuencas del Paraná, de las cuencas del Plata, donde se están llevando hasta el oro, 60, 70 millones de toneladas de oro que conforman las reservas de Inglaterra, y que nosotros podíamos tener eso como base de sustentación monetaria, marcan a las claras la dependencia que tiene nuestro país. Claro que estamos en un proceso difícil y complicado, porque apenas de asumir por allá por principios del 2020 nos atravesó una pandemia que a escala global está haciendo un daño no solamente sanitario, sino también a toda la humanidad. Pero también demuestra la clara cómo los países centrales, en función de la capacidad que tienen, monopolizan el tema de las vacunas, donde verdaderamente debería socializarse, como dijo nuestro Papa Francisco, para que verdaderamente sea el remedio la vacuna contra esta enfermedad. Pero también para los países como Argentina, que tiene un extraordinario potencial, es una oportunidad excepcional. Porque según mi interpretación, el mundo y la geopolítica va a producir una transformación a escala global, producto de esta situación que estamos viviendo en la actualidad. Y entonces Argentina necesita desarrollar y vincular una estrategia en su comercio exterior vinculada fundamentalmente a lo que es su proceso industrial. No hay posibilidad de tomar una agenda únicamente de una situación de un debate público sobre las vías fluviales si no está vinculado a un proyecto de un proceso de integración, de vinculación a el proceso de industrialización en nuestro país, porque es el trabajo el que equilibra una sociedad definitivamente. Por eso es importante lo que señala ese considerando, que habrá que fortalecerlo, como dice Horacio, que habrá que seguramente plantearle otras cuestiones, pero en la interpretación de ese considerando dice, para el crecimiento sustentable de la flota de la Marina Mercante Nacional con buques construidos en astilleros nacionales. Y eso, por lo menos en el léxico, genera una perspectiva y una situación de esperanza para ir transformando esta situación en nuestro país. Porque la verdad que esta situación de poder ganar, de poder dar un salto, instalando
en la agenda del desarrollo nacional, el canal Magdalena ya es una señal importantísimo, con mucho esfuerzo, porque debemos aclarar también que el canal Magdalena se instala desde arriba, desde abajo hacia arriba, perdón, y asume un enorme proceso de una voluntad colectiva que generó el debate a la luz pública y pudo conceptualizar los valores y la esencia y las cualidades de ese canal para ponerlo al servicio del interés y la producción nacional como una herramienta de vinculación a la soberanía nacional. Y a propósito, nosotros sacamos un comunicado y adherimos total y absolutamente a todos los cuestionamientos que son menores a las declaraciones de Patricia Bullrich y de Fernando Iglesias de entregar la isla Malvina al laboratorio Pfizer. La verdad que situaciones como esta duelen. Y este es el debate, me parece que hay que dar y que hay que ganar, porque está anclado precisamente en un proceso que viene del 76, cuando Martínez de Oz señaló con claridad cuál era e indicaba el camino y la orientación económica que iba a tener nuestro país en los procesos internacionales. Y después siguió esa década del 80 y finalmente culmina en todo ese proceso de los 90 y con la caída del 2001. No podemos seguir sosteniendo y cometiendo las mismas decisiones que nos llevaron a tener a una Argentina que duele, con hambre, con miseria, con 42% de la población con extrema pobreza, a una situación donde los jóvenes, hasta los 19 años, de 14 a 19 años, hay 5 o 6 millones que no pueden y no tienen trabajo y no están subidos a ningún colectivo para poder generar las posibilidades de un trabajo o una vida digna. De eso se trata la política, de poder cambiar la realidad. Yo espero que esta decisión del canal Magdalena marche definitivamente al proceso de materialización y creo también, por mirarle el costado bueno, que este proceso de interrupción transitorio de la licitación de la hidrovía o de la cuenca del Paraná sea una oportunidad para el enorme colectivo del campo nacional y popular, para que definitivamente después de esa acción transitoria de flexibilizar por 90 días la convocatoria a la licitación, se termine definitivamente ese proceso tan nefasto para la Argentina y se pueda generar desde el campo nacional y popular, desde nuestro gobierno, que somos parte todos, creo, los integrantes que estamos hoy en este panel y en otros colectivos a lo largo y a lo ancho del país que manifiestan abiertamente la defensa de la soberanía nacional. Porque llegamos no para hacer lo mismo, llegamos para hacer lo que decía Gastón, transformar la realidad. Y la verdad que si después de 25 años de ese proceso de entrega no podemos cambiar la realidad por falta de planificación o por falta de decisión política para enfrentar a este modelo colonial, y me parece que la justicia social, la soberanía política y la independencia económica suena como un eslogan y no como una reafirmación de los valores absolutos de la doctrina fundamentalmente del peronismo y del campo nacional y popular y del movimiento. Por eso a mí me parece de fundamental importancia el debate en la agenda pública de los intereses nacionales, de lo que son las vías fluviales, la navegación, los puertos, y hay que mirarlo desde un concepto unificador, porque no somos un país mediterráneo, somos un país que nos vincula la historia a todo nuestro proceso de nuestro litoral fluvial y marítimo. Entonces, ¿cómo puede ser que Argentina, con toda la capacidad y el talento de los recursos humanos que tiene,
con técnicos como el ingeniero Orduna, con técnicos como el ingeniero Tetamán y tantos otros surgidos de la universidad pública, no tengamos la capacidad para tener una empresa nacional de dragado, para formar parte del comercio exterior argentino, para captar la renta que hoy se va al exterior y ponerla al servicio no solamente de la educación, la salud y la tecnología, sino a un fenomenal proceso de industrialización para tomar adecuadamente la capitalización de las materias primas en nuestro país, que por cierto son muchísimos, y no solamente en el rubro alimentario, donde el 50% del complejo vitamínico transita por las cuencas, sino además por todo ese enorme potencial que tenemos en los minerales, desde el litio al oro, la plata y demás, y todo el proceso de vaca muerta. Creo que ahí se centra el futuro de la Argentina, porque no puede ser que los pibes y toda la generación estén endeudados por 100 años, producto de la toma de decisión de un gobierno que no podía haber llegado nunca a un mandato popular, teniendo como sustentación en la democracia el voto electoral del pueblo argentino. Me parece que esa fue otra tragedia y no podemos cometer esos errores. Por eso me parece que es imprescindible que se tomen las decisiones adecuadas para poder fortalecer el proceso del proyecto nacional y popular. Y creo que el canal Magdalena, en línea con lo que decía el ingeniero Orduna, antes de fin de año tiene que estar materializado total y absolutamente y puesto a servicio de nuestro tráfico fluvial y marítimo para la conectividad de las provincias patagónicas con nuestro litoral fluvial. Si esto no se puede modificar, el tema de las cuencas del Paraná y nuestro comercio exterior, vamos a tener muchas dificultades de cara al futuro. Porque ese proceso, lamentablemente, nos trae siempre la dependencia total y absoluta de todos los sectores, y con esto, de todos los sectores que conforman el potencial de la Argentina, y con esto cierro. Nosotros queremos, como trabajadores navales, queremos que el canal Magdalena se consolide y vaya hacia el proceso que dije anteriormente, que tengamos la participación con herramientas nacionales, desde el cobro del peaje a una empresa de dragado nacional para capitalizar esa renta y formar parte con una línea de bandera del comercio exterior. Pero además necesitamos que se siga sosteniendo la no importación de buques usados y necesitamos líneas de financiamiento en forma urgente para la construcción de nuestro país, porque la pesca y el recurso hídrico genera una oportunidad, pero lo que tenemos que desarrollar es toda nuestra cuenca del Paraná y del Río de la Plata, porque verdaderamente ahí hay un potencial extraordinario con capacidades de unidades productivas que pueden estar tranquilamente en apoyo logístico del servicio de un proceso de construcción y de aporte para constituir la empresa nacional. Así que con esto cierro, le agradezco muchísimo a todos y creo que tenemos en esta etapa que se abre de la Argentina una inmensa responsabilidad de asumir un colectivo que vaya definitivamente hacia un proceso no de dependencia, sino de retomar las tres banderas fundamentales de nuestra doctrina, que son la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Muchas gracias a todos.